Buenos días, niños. Hoy aprenderemos a resolver situaciones problemáticas utilizando operaciones aritméticas mediante fórmulas. Operaciones aritméticas me estoy refiriendo a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división, a esas operaciones, pero no como siempre se han resuelto. Para hacer esta resolución de problemas vamos a utilizar fórmulas. En la primera parte de hoy vamos a resolver problemas utilizando suma y diferencia. Diferencia me refiero a la resta o al dato diferente. La suma es al dato total. Muy bien. En tus situaciones problemáticas te van a pedir hallar datos mayores, cantidades mayores, particiones mayores, todo relacionado con la palabra mayor. Entonces, cuando a ti te pidan hallar algo con mayor, tú tienes que aplicar esta fórmula del número mayor, que está identificado con la letra M. Entonces, la fórmula que tú tienes que aplicar es M mayúscula es igual a la suma más la diferencia entre 2. Si tú quieres hallar un dato mayor. Si tú quieres hallar un dato menor, tú tienes que aplicar la fórmula M minúscula es igual a la suma menos la diferencia dividido entre 2. Cuando en el problema te pida hallar mayores cantidades, mayores edades, mayores particiones, utilizas esta fórmula. Cuando te pida hallar menores cantidades, menor tiempo, menor edad, utilizas la fórmula que tienes a este lado. Muy bien, ahora vamos a explicar un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo 1. Dice, Marcos y Julio tienen juntos 54 años y el mayor excede al otro en 26 años. Indica la edad del mayor. Entonces, mi palabra clave es mayor. Por eso lo he puesto con negrita y subrayado. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esta fórmula. Mayor. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Muy bien. Ahora voy a poner la primera parte que son los datos. Marcos y Julio tienen juntos 54 años. Juntos. ¿Qué quiere decir? Que la suma de ambas edades, la suma de Marcos, la edad de Marcos, la suma de Julio, me han dado 54 años. Entonces pongo la suma de ambas edades me ha dado 54 años. Y el mayor excede al otro en 26 años. ¿Qué significa? Que hay una diferencia entre el mayor y el menor. Una diferencia mayor, excede, es más, se pasa de la cantidad, es mucho mayor la cantidad. Entonces, la diferencia, entonces hay una diferencia, hay uno que tiene mayor cantidad de edad y el otro tiene menor cantidad de edad. Entonces hay una diferencia y pongo la diferencia entre ambas edades es de 26 años. Ahora indica la edad del mayor. ¿Tú sabes cuánto tiene la edad el mayor? No lo sabes, entonces es X. Esta es tu trabajo que tienes que encontrar, la edad del mayor. Pasamos ahora a la operación. Muy bien. Esta parte de años se ha pasado de acá. Bien, a ver. Vamos a resolverlo. Ahí está, muy bien. A ver, operación. Hemos dicho que vamos a hallar la edad del mayor. Entonces, voy a utilizar esta fórmula, esta que tengo acá. Esa es la fórmula que voy a utilizar.
M mayúscula, porque es de mayor, es igual a la suma total del dato más la diferencia que existe en los datos. Luego lo voy a dividir entre 2. Entonces, ¿cuál es la suma de ambas edades? 54. Coloco 54. Aquí está. Más la diferencia de ambas edades, 26. Coloco 26. Y todo dividido entre 2. Entonces digo 54 más 26 me sale 80. Todo dividido entre 2. Ahora, esos 80 lo divido entre 2 y me sale 40. Entonces mi respuesta es, la edad mayor es 40 años. Ahí no te está pidiendo quién es el mayor, sino cuál es la edad mayor. ¿Cuál es la edad mayor? Siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Dice, Mónica y Soraya han recibido su primer sueldo y juntas tienen 3,000 soles. Pero se dieron cuenta que una tiene 500 soles, más que la otra. ¿Cuánto cobró la que recibió menos? Menos, la palabra clave acá es menos. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Cuando hemos dicho que para hallar la fórmula mayor, cantidades mayores, la primera. En este caso vamos a usar la segunda, número menor. Entonces ponemos los datos. La suma de ambos sueldos, ¿cuánto era? Juntas, dice, era 3,000 soles. Aquí está. Pero se dieron cuenta que una tiene 500 más que la otra. Ya hay una diferencia. Entonces pongo la diferencia entre ambos sueldos es de 500 soles. Entonces hay una diferencia. Han dado cuenta que una tiene más que la otra. Ahora dice, ¿cuánto cobró la que recibió menos? La que cobró menos, ¿cuánto tuvo de sueldo? No sabemos. Es lo que tenemos que descubrir. Entonces, cuando yo quiero aplicar una fórmula de menos, acá tenemos la M minúscula. Es igual a la suma de ambos, al total, a la suma, menos porque es la menor cantidad que voy a utilizar o voy a verificar, menos la diferencia. Menos la diferencia, acá está, dividida entre 2. Entonces empezamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la suma de ambos sueldos? 3,000. 3,000. La suma de ambos sueldos es la S. ¿Cuánto es la diferencia de estos sueldos? 500. La diferencia de estos sueldos es la D. Todo dividido entre 2. Y empezamos. 3,000 menos 500, 2,500. Estos 2,500 los divido entre 2. ¿Y cuánto me sale? Me sale, acá, me sale 1,250. Entonces, la que recibió menos cobró 1,250 soles.